Y esta noche vamos a ver algunos pensamientos allí en Efesios, la epístola de los Efesios, el capítulo 2. Vamos a ver tres aspectos del andar. Primero, cómo anduvimos, cómo debiéramos andar y cómo no debiéramos andar. Vuelvo a repetir, cómo anduvimos, cómo debiéramos andar y cómo no debiéramos andar. Dice la palabra del Señor allí, el apóstol a los Efesios, dice el capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta aquí nomás, después vamos a ver algunas porciones más. Hemos dicho que vamos a decir cómo anduvimos. Cuando vemos nuestra historia, cuando repasamos nuestra historia, qué bueno es saber que Dios nos alcanzó un día a través del Señor Jesús. Esta obra que Él hizo allí en la cruenta cruz del Calvario fue para darnos una nueva vida, que es la que disfrutamos ahora y por la eternidad. Esta vida que es diferente a la vida física, es una vida espiritual, esa vida que nos transporta a la eternidad, ya listos, preparados para el encuentro con el Señor. Pero el apóstol remarca acá lo que realmente no debemos hacer. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del aire. Y podemos decir con aquella canción, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Sucumbido en el mundo, en la esclavitud del pecado, sin Cristo, sin esperanza alguna. Porque ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Esta vida que el mundo tanto se afana, ¿no es cierto? Y busca de una y otra manera tratar de cambiarle la situación a la vida para estar mejor económicamente, para superarse día tras día y alcanzar ese objetivo que cada día se levanta y se acuesta pensando en cómo ganarle el tiempo al tiempo en esta vida, todas las cosas. Efímero. El mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por eso que somos bendecidos, mis queridos hermanos, el saber que tenemos una salvación tan grande. Porque uno, cuando medita en la palabra de Dios y ve lo que fue Dios para con su pueblo Israel, las consecuencias tremendas que tenían por su desobediencia, por su apartarse de Él, caía la muerte misma delante de ellos. Pero Él, en su gran amor, pensó en nosotros y nos anima a que no volvamos atrás, a que no volvamos, no retrocedamos, sino que pongamos nuestra vista en el autor y consumador, que nos lleva a transportarnos a una esfera celestial a la cual podemos día tras día disfrutar de esa compañía maravillosa que Dios nos ha dado por su Hijo, el Señor Jesús. El apóstol acá enfrenta
las situaciones que antes teníamos y que las seguimos teniendo, porque estamos todavía en este cuerpo y luchamos contra el mundo, contra la carne, contra el diablo. Dice, anduviste siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y en el versículo 13 dice, 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne. Aquí tenemos en estos versículos 3 enemigos que el apóstol menciona aquí, el mundo. El mundo. Allí en 1 Juan, capítulo 2:15, no hace falta que lo busquen, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense a dónde nos lleva la palabra de Dios, a no amar las cosas del mundo. Por supuesto, tenemos que trabajar, tenemos que esmerarnos para el sustento diario, que es bueno porque Dios lo ha preparado así para que nos esforcemos y vivamos para poder vivir, ¿no es cierto? Pero no afanarnos en este mundo. Dice, ¿por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y es por eso que tenemos que fijarnos objetivos en la cual no afanarnos de una manera desenfrenada para poder ganarle al tiempo, para poder ganar las cosas que a veces no se nos dan. Vivimos con una ansiedad sin límite, totalmente preocupados para obtener lo que a veces Dios no nos quiere dar. ¿Por qué? Porque estamos empotrados en una palabra, mirando todo el mundo de una manera tan ansiosa que desviamos la mirada del Señor Jesús. No debemos conformarnos a Él. Allí el apóstol en Romanos, el capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Está diciendo que no debemos compartir con el mundo las cosas del mundo, sino llevarle la palabra de Dios para que el mundo conozca a Cristo como Señor y Salvador. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformado por vuestro entendimiento, cuál sea la voluntad. Nuestro entendimiento nos lleva a pensar lo que Dios en su gracia hizo con nosotros y nos lleva a poder disfrutar de lo que Él ha hecho con nosotros, sacándonos de la inmundicia del pecado para poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Y aquí transformados me lleva a pensar aquella historia tan preciosa del Señor Jesús cuando llevó al monte allí a Pedro, Jacobo y Juan, cuando vieron la transfiguración ellos, y dice que sus vestidos eran blancos, resplandecientes como la nieve. Y eso es lo que me impacta a mí, que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, cuando presentamos nuestros cuerpos, como dice el versículo anterior de Romanos, presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dios hace esa obra de transformación que impacta a aquellos que nos rodean. Y es la que puede hablar más que 1000 palabras. Aquellos que no conocen a Cristo, porque marcamos la diferencia. Esa comunión íntima con el Señor, cada día, cada momento. Y esto debe ser algo especial en nuestra vida. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer esa obra de transformación en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, en nuestra vida, para poder realmente reflejar a otros la palabra de Dios. Debo vencerlo. 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, esa fe preciosa, a la cual un día oímos y ha ido creciendo en nuestros corazones hasta ser lo que realmente nos mueve y nos acciona para poder obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. 2 Corintios, leamos, miren, 2 Corintios, capítulo 2.
Si alguien lo tiene, lo puede leer. Versículo 14. Ahí está, ¿eh? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, queridos hermanos. El poder realmente acercarnos a Él, experimentamos ese olor grato, ese olor que el creyente despide cuando tiene esa comunión con el Señor, no el mundo, no en el mundo. Es por eso que necesitamos vencer al mundo, debo guardarme sin mancha. Ahora también tenemos la carne, otro elemento terrible que está siempre para hacernos caer. Por eso que necesitamos cada día su palabra y esa comunión íntima con Él para poder fortalecer nuestra vida y decirle no al pecado, no al mundo, no a la carne, no al diablo. El apóstol Pablo podía decir esta palabra: amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Miren si no necesitamos el poder de la palabra de Dios, porque el poder no está en ti ni en mí, sino está en el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado el día que creímos. Y el Espíritu Santo, para que trabaje en nosotros, debemos llevarlo a la palabra de Dios. Es el único elemento que hace llenar nuestro corazón, nuestra mente y nos hace fuerte. ¿Para qué? Para que cuando la carne quiera hacernos caer, digamos no por nuestro entendimiento, sino por el poder de Dios que actúa en mí. Es que es el único elemento. ¿Y cuál es? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? Que es el camino perfecto de vivir una vida diferente a que vivamos todos los días, de una manera empotrados en este mundo, de una manera que no podemos levantar los ojos al cielo. Es por eso que necesitamos crucificar la carne. Allí en Gálatas 5:24, después de los frutos del Espíritu, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué bendición tenemos, queridos hermanos. A veces podemos ver cuántos se van del camino del Señor, cuántos han entrado en el camino del Señor y cuántos se han apartado, viviendo una vida desenfrenada, viviendo una vida triste, y ya son salvos, no sabemos. Por eso hay que orar mucho por ellos, para que el Señor les vuelva al camino. ¿Por qué? Porque han elegido el camino de la carne, los deseos de la carne, las pasiones, todo eso que envuelve y nos aparta del camino del Señor y nos lleva a la muerte. Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué tremendo, ¿eh? Y otro enemigo poderoso, el diablo. El diablo que está siempre para hacernos caer, ¿no es cierto? El diablo es mentiroso. El Señor Jesús dijo allí en San Juan 8:44 que no hay verdad en él. Cuando habla mentira, y de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Mire qué tremendo, haber salido de esas garras tremendas de Satanás para poder caminar en los caminos del Señor. Es por eso que tenemos que pensar cómo anduvimos, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, la voluntad del diablo, y hemos sido presa de ello. Es por eso que la figura de un pecador es que está atado en cadenas y no puede gozar de la libertad. ¿Por qué? Porque no hay poder. No hay poder en nosotros. El apóstol Pablo podía decir que en mí está el querer hacer el bien, pero hay algo que se revela en mis miembros, que es el pecado que mora en mí. Y ese pecado, si no lo sujetamos a la ley de Dios, es una forma irrefrenable. Está siempre latente para hacernos caer. Por eso que tenemos que estar atentos a ese diablo maquinador, engañador, activo. El apóstol Pablo dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo,
el cual el adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿A quién devora el diablo? Devora a aquellos que se han apartado del camino, que no creyeron a la palabra de Dios, que se enfriaron, que se apartaron de ese brasero que es la iglesia, que es la comunión con el Señor, que es eso que realmente aviva nuestros corazones y nos hace estar disfrutando el primer amor que un día recibimos, el día que creímos, ese amor que fue derramado en nuestros corazones. Cuando el creyente se aparta, es presa del diablo. Y es por eso dice, el apóstol dice, al cual resistid firmes, ¿en qué? En mi persona no, en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí está la base, queridos hermanos, de poder llevar vidas victoriosas sin tener esa preocupación de que el mundo nos arrastre o la carne nos impulse a pecar y el diablo nos engañe. Es por eso que tenemos que pensar cómo anduvimos. Y ahora quiero ver cómo debiéramos andar. Miren lo que dice el apóstol allí en esta misma carta de Efesios, el capítulo 5. Capítulo 5, versículo 7 dice, no seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Qué preciosas palabras, ¿eh? Mostrándonos el camino, cómo debemos andar, cómo debiéramos andar. Y la palabra del Señor es tan preciosa para poder estar atentos. Con palabras simples el apóstol amonesta a los hermanos allí en Éfeso y les dice, no seáis partícipes con ellos. ¿Por qué? Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esto es lo que realmente compete a cada uno en nuestra vida, de cómo cada día debemos andar delante del Señor, no de los hombres, delante del Señor. Porque el temor es al Señor, dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y es allí donde tenemos que tener debido cuidado para cómo es nuestra conducta para andar en los caminos del Señor. Él dice, no participe de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas. Cuando nos juntamos con alguna persona y empieza a hablar groserías, justamente estos días estaba escuchando el noticiero del gobernador que ha sido elegido en San Juan. Por favor, Dios mío, qué autoridades terribles. Habló 2 minutos y dijo tantas barbaridades que daba vergüenza escucharlo. Un gobernador diciendo tremendas aberraciones. No de Dios, sino una vergüenza de persona hablando. Y esto es lo que es el mundo. Es por eso que dice, no participes de las obras infructuosas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto, ni ver lo que ellos hacen en secreto. Y lo vemos allí en el apóstol, en Romanos, describiendo cómo es el hombre impío en sus pecados. Dios los entregó, dice,
una mente reprobada. Es por eso que más adelante dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mire qué preciosa palabra. Y esto nos compete a todos nosotros, sus hijos. Para andar como Cristo quiere que andemos, debemos estar despiertos, queridos hermanos. Tenemos que andar despiertos. Y usted me dice, no, ¿cómo? Si yo ando despierto. Sí, pero despierto en la vida espiritual, que es la que apunta a poder estar atento a todo lo que el apóstol viene anunciándonos en cuanto al mundo, en cuanto a la carne, en cuanto al diablo y en cuanto a nuestro andar diario. No podemos estar dormidos en un mundo que va a las tinieblas, que va al infierno. Debemos estar atentos a lo que Dios nos ha dejado en su palabra para poder seguir manifestando su nombre para la salvación de ellos y que ellos puedan venir a Cristo como Señor y Salvador, disfrutando de esta nueva vida que Dios nos ha dado por su Hijo Jesucristo el Señor. Y dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué dice más? Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Son malos los días? Yo hace 30 años atrás no veía esta locura que estamos viviendo. ¿Son malos los días? Mire si el Señor en su palabra no nos está diciendo cómo tenemos que estar despiertos. ¿Para qué? Para hablarles del Señor a aquellos que están, y si no le hablamos, por lo menos llevar una conducta de acuerdo a la voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Y es la que hablará a través de nuestra vida y reflejará el amor de Dios que ha sido derramado un día en nuestros corazones. Por tanto, dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, quiera el Señor que podamos estar atentos a su palabra. Es la que realmente nos ayuda a vivir cada día vidas diferentes a lo que el mundo vive, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que realmente podamos cada día disfrutar esta salvación que Él nos ha dado, disfrutar esta nueva vida que tenemos en Cristo y disfrutar esa esperanza tan gloriosa que disfrutamos cada día que nos levantamos, que será el último día quizás. Por eso que tenemos que estar preparados para ese día. ¿Y cómo lo hacemos? Andando en la voluntad de Dios. Y por último, vemos allí en el capítulo 4, versículo 17, cómo no debiéramos andar. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y de la verdad, por lo cual, desechando mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hemos visto esto, pues, digo y requiero en el Señor, que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Salid del medio de ellos. El Señor nos ha llamado a ser un pueblo celoso, un pueblo que ame a Él, y que pueda transmitir a través de nuestras vidas este evangelio precioso que un día llegó
a nuestro corazón. El 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre, regenerado, a diferencia del viejo, es nuevo hombre por haberse convertido en participante de la naturaleza y la vida divina. Bajo ningún concepto el viejo hombre es reformado o mejorado. El nuevo hombre es Cristo que es formado en cada uno de nuestras vidas. Quiere el Señor ayudarnos cada día a poder amar este libro tan precioso que nos ha dejado y poder realmente tomar conciencia que debemos estar atentos a lo que Él nos ha dejado para poder no caer en esa locura de que muchos tienen de volverse atrás. Señor nos ha marcado el camino. ¿Para qué? Para que andemos en la voluntad de Dios. Cómo anduvimos, cómo debiéramos andar y cómo no debiéramos andar. Que el Señor nos ayude a poder disfrutar de su palabra cada día en nuestra vida y poder ser el reflejo de algo tan precioso que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas, sacándonos del mundo para caminar en los caminos del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.